Amén. Padre querido, te adoramos, te bendecimos en este momento juntos. Estamos juntos en un mismo espíritu, reunidos en tu nombre, Señor. Y ahora pedimos que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros en esta mañana, en este tiempo, en este momento, que vos cautives con tu presencia, Señor, nuestra atención. Que nuestra atención esté centrada, Señor, en el espíritu de tu palabra, en lo que vos quieras hablar a cada uno, Señor. Toma control de este tiempo, toma control de esta reunión, que nada ni nadie nos pueda perturbar y que tu Espíritu bendito, Señor, nos pueda hablar en forma particular, en forma personal, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso que nos regalás para estar en comunión juntos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a darles el texto que tengo preparado para hoy, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, si digo bien, capítulo 5, versículos 10 al 11. Ahí lo pueden ver. Dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ustedes ven? Sí, ahí está. Bueno, vamos a cerrar el micrófono, la hermana, ahí está. Muy bien. Este es el texto. Primera de Pedro 5, 10 al 11, donde hemos leído que el Dios de toda gracia. Yo quería hablarle de estas cosas puntuales. En este texto encontramos un montón para aprovechar. Y lo primero que nos habla es del Dios de toda gracia. Después que nos llamó a su gloria eterna, después que Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Entonces yo quería hablarles de eso. Pero pensando también, todos nosotros lo que hacemos lo relacionamos con lo que nos toca vivir, con el presente en nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene el poder aplicativo a la vida cotidiana de cada uno de sus hijos. Siempre estamos hablando de enviar porciones de la palabra y que la palabra trabaje en cada uno. Entonces, ese poder que tiene la palabra hace que podamos andar cotidianamente en comunión con Dios, bajo su dirección, con seguridad, sin temor, con paciencia. Entonces, bueno, en este tiempo que nos está tocando vivir, este tiempo podríamos decir, de limitación de las libertades individuales, en este tiempo que nos toca vivir de encierro, por una causa, digamos, que no podemos objetar, ¿no es cierto? La pandemia está, el virus está, de dónde haya venido, no sé, ya algún día lo sabremos. La cuestión es que, y habría muchas cosas para analizar, lo cierto es que a todos nos toca vivir en forma individual y particular este tiempo en donde estamos metidos, y ese es el punto, el tiempo que nos toca transitar, el tiempo que estamos viviendo. En medio de este pensamiento, no hay duda que, como les dije al principio, creo que fue el primer mensaje que compartí con ustedes acerca del profeta Daniel en el último capítulo, diciéndonos que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar, que la gente iba a correr de aquí para allá, así enloquecida, y que muchos iban a ser lavados, purificados, muchos iban a ser salvos, otros iban a ser santificados, y otros al final de ese tiempo
iban a ser más impíos que antes, es decir, un tiempo de definición. Bueno, yo creo que esto va a pasar, lo que estamos viviendo, pero también creo, por más que algunos piensen lo contrario, por lo menos en lo que yo pienso, que nada va a ser igual cuando esto termine. Y de alguna manera podemos verlo en los países de Europa y demás. Las cosas van a cambiar y están cambiando. Y entonces estamos metidos en un tiempo especial, particular, donde no podemos volver atrás. Yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado en algún momento de su vida ese viejo dicho que dice, paren el mundo, me quiero bajar. Es decir, quiero que esto no sea como es, quiero vivir otra cosa, no me gusta estar metido en esto. Bueno, no se puede, hay que seguir adelante, estamos metidos en esto con un propósito y esto es lo más glorioso que nos puede pasar. Por eso quiero decirles en esta mañana, hay muy buenas noticias, hay muy buenas expectativas, hay esperanza, hay grandes posibilidades. Y entonces, pensaba en el trato particular de Dios para con cada uno de nosotros y la iglesia en general. Por eso este texto, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, qué privilegio, ¿no? Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca, establezca en su reino. Es decir, un trato personal. Por lo tanto, podríamos decir, ustedes lo van a ver cuando yo después les entregue las hojitas, que estamos viviendo un tiempo de gloria, estamos viviendo un tiempo inédito, especial. Primero porque es el tiempo que nos toca vivir. No sé qué habrán pasado otros, pero hoy nos toca a nosotros vivir este tiempo. Pero también es un tiempo de definiciones. Podríamos decir de qué lado estamos, hacia dónde vamos, qué decisión voy a tomar en medio de estas cosas. Es un tiempo de manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, a través de conversiones, de milagros, de transformaciones. Sí, ese es el tiempo que nos toca vivir, con más abundancia de manifestaciones. Por eso es necesario que nos mantengamos firmes en la fe, orando, clamando, buscando de Dios, leyendo la palabra y predicando todo lo que podamos en este tiempo especial. Y también lo pensé en función de la iglesia toda. Jesucristo está preparando a su novia para la gran boda. Así que, queridos hermanos, el Señor está preparando a su iglesia en este tiempo. Creo que este tiempo va a pasar y se va a dar ese resultado, que esa ecuación que mencioné de Daniel. Va a haber definición para salvación, va a haber definición para santificación, y otros para apartarse definitivamente de la posibilidad de ser salvados, porque no la quieren así. Pero mientras tanto, Jesucristo en este tiempo está preparando a su novia, que es la iglesia, para la gran boda. Y Jesús debe encontrarla definida y preparada. Es tiempo de definición. Y debe encontrarla así, preparada, definida, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por su palabra, que es el agente limpiador, que es el agente purificador. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo, a su novia, a la iglesia, que no tuviese una iglesia, una novia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que podemos leer en Efesios 5, 25 al 27. Esto significa que Jesús ya hizo todo por ella, ya hizo todo por la iglesia, para encontrarla así, como recién leímos, una iglesia santa, pura, sin mancha. Así el Señor está preparando, hizo todo ya para preparar a su iglesia, para encontrarla de esta manera. Y los que somos parte de la iglesia debemos profundizar en el conocimiento de nuestro Salvador, estar atentos a su llamado, tomar en serio sus palabras y trabajar
para que la iglesia crezca con muchas personas que se agreguen a la iglesia. Así que es por eso que yo les estoy pidiendo que presten atención al espíritu de la palabra, porque el Señor en este tiempo, para los que formamos parte de su iglesia, la novia de Cristo, Dios está trabajando y tiene un plan, y nosotros tenemos que profundizar en nuestra intimidad, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es entonces a nivel personal y a nivel iglesia. Y quiero poner un ejemplo de una novia que se prepara. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Él ya hizo todo para que la iglesia sea como Él quiere que sea, para presentársela a sí mismo en las condiciones óptimas por el cual dio su vida en la cruz. Así que les voy a leer lo que dice Esther 2, 12 al 13. Dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, en este caso al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley, acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Lo repito, antes de presentarse al rey, las chicas tenían que tener 12 meses de preparación. En esos 12 meses era la ley para las mujeres que se presentaban ante el rey. El tiempo de los atavíos, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces, la doncella venía así al rey, preparada, en condiciones, como él la quería tener. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Es decir, que todo lo que la doncella necesitaba para cuando llegara el día de estar cara a cara con el rey, de ponerse delante de su rey, de presentarse ante el rey, durante esos 12 meses ella lo tenía a disposición. Y era un trabajo constante, perseverante, era un trabajo donde tenían que comer cierto tipo de alimentos, cierto tiempo de cuidados, cierto tiempo de, no sé, podríamos traducir al día de hoy, de cremas, de qué sé yo, cuántas cosas. Bueno, acá habla de especies aromáticos, perfumes, óleo de mirra, afeites de mujeres. Era un tratamiento impresionante. ¿Por qué razón? Porque se iba a presentar ante el rey. Bueno, la iglesia de Jesucristo ya fue salvada por su sangre. La iglesia de Jesucristo ya fue rescatada, apartada, santificada. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, entramos en la iglesia de Jesucristo y en esa cobertura de redención que Cristo consumó en la cruz del Calvario con su sangre derramada en la cruz. Así que entramos a ser parte de la iglesia, a ser parte de esa novia que el Señor ha, pagado el precio para que sea santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y así la va a encontrar, sin una arruga. ¿Qué les parece a las mujeres? Sin una arruga. Interesante, ¿no? Muy bien, ese es el poder de la obra de Jesucristo. Ahora bien, mientras la novia no está en la presencia del rey, se tiene que preparar y cuidar de manera tal que cuando llegue el momento esté en las óptimas condiciones para lo cual el Señor hizo el trabajo, el novio hizo el trabajo que hizo. Y esto podemos llamarlo para nosotros una vida de santidad. La palabra del Señor en Hebreos 12, 14 nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. No es posible si no estamos apartados, dedicados especialmente, preparados de estar en la presencia del Señor, si no estamos en santidad. Y no vamos a poder verle si no es en esa condición, porque Él hizo lo necesario para que ahora nosotros nos presentemos. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, que el que tiene esta esperanza
se purifica a sí mismo. Así como estas doncellas trabajaban durante esos 12 meses, el que tiene, escuchen bien, es muy importante esto, el que tiene la esperanza de verle cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene la esperanza de ver a su Salvador, a su amado Señor, al que dio su vida por Él, al que le quitó la carga de sus pecados, al que puso en Él el sentido de la vida, al que tiene deseos de conocerle mucho más en plenitud, ese se purifica a sí mismo. No es que le están mandando, che, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, cuídate de lo otro. Entró en un tiempo de preparación especial, porque su deseo es encontrarse con su Señor, con su Rey, con su Salvador, para agradecerle, para rendirle culto, para rendirle sus coronas, todo lo que Él nos ha dado. Es una vida de santidad, es por el deseo de verle, encontrarme con mi amado Salvador, que me despojo de todo lo que me quiera apartar de Él. Eso equivale al amor. Eso es el amor. Santidad es eso. Eso es santidad. Tantas veces que nos hablan, tenés que vivir en santidad. Y claro, uno piensa, ¿no es cierto?, en sacrificios y cosas. Pero vivir en santidad es vivir apartados para el Señor, en un pensamiento, en el pensamiento de Él, de su reino, de su gloria. Eso es vivir. Eso hace, esa expectativa, hace que nosotros queramos santificar nuestras vidas, apartándonos de las atracciones del mundo, de lo que nos puede perturbar. Eso es vivir en santidad, con la mente en el reino, como dice Romanos 12:2, nuestro lema del campamento de jóvenes. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es nuestra tarea, prepararnos en este sentido. Mandamientos, sí. La ley dice tal cosa, tal otra, esos son los mandamientos estrictos, que no se pueden rebajar. Por eso Cristo se transformó en ley en sí mismo, cumpliendo con todos los mandamientos y los requerimientos del Padre, de su santidad. Y ahora nosotros entramos en su gracia, justificados por lo que Él hizo, y Dios nos ve así, santos, puros, justos, sin mancha, es decir, como personas muy amadas. Así que la ley sí, pero el amor hace que la novia o el novio hagan lo necesario para estar juntos. ¿Saben por qué? Porque se aman. Y van a hacer lo necesario para poder estar juntos. Van a privarse de lo que sea, esa es la fuerza, el poder del amor. No tiene explicación. Cuando nos enamoramos, algunos dicen nos atontamos, porque hay algo tan fuerte que nos moviliza a hacer sacrificios, a viajar, a veces a dejar cosas, a veces hasta dejar los partidos de fútbol. ¿Qué les parece? No es poca cosa esto, para ir a ver a la novia. Qué tremendo, ¿no? Y cuántas cosas podríamos decir, pero ¿por qué sucede esto? Porque hay un amor tan grande que me moviliza. Por eso la ley dice esto, y uno tiene temor. Pero el amor hace que uno funcione en pos del amado, de la amada, cuando uno de verdad ama. Cuando uno de verdad ama. Así que, fíjense, si no hay amor, esto no sucede. Por eso Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, porque ama. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, a veces, claro, algunos dicen que hay que sufrir para alcanzar el reino. Y bueno, nosotros vemos en la Biblia que sí, que hay muchos que han sufrido y hoy muchos están sufriendo, pero están sufriendo por predicar el Evangelio.
no para entrar al reino. Y casi les diría no para ser santificados. Pero algunos piensan que sí, que hay que sufrir para alcanzar el reino. Y acá hay un texto, acá en Hechos 14:22 dice el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, si ustedes ven el contexto, era un contexto donde Pablo estaba sufriendo y los nuevos convertidos estaban sufriendo porque estaban predicando el Evangelio, no para entrar al reino, sino que la consecuencia directa muchas veces de los padecimientos es por predicar el Evangelio, por querer vivir de acuerdo a los principios de Dios, donde recibimos burlas, donde recibimos menosprecio, donde se burlan porque a esta altura de la vida, de este siglo, queremos vivir de acuerdo a las Escrituras, pero no para entrar al reino. Jesús ya sufrió todo lo que había que sufrir por nosotros para que seamos salvos. Y no hay que sufrir para entrar al reino. No hay que pagar ningún precio. No hay ningún precio que nosotros podamos pagar para poder entrar al reino. El precio ya lo pagó Él porque es el único precio posible que estuviera a la altura del Padre, su propia vida. Y eso hace que nosotros podamos entrar al reino. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiere decir que Jesucristo fue perfeccionado por aflicciones para poder llevar a la gloria a los que íbamos a creer en Él y subirnos a los beneficios de su sacrificio, de sus sufrimientos y de sus padecimientos. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que tenemos que sufrir para agradar a Dios, que tenemos que lacerarnos, privarnos de comer tal cosa, en Semana Santa no comer lo otro. La Iglesia Romana nos ha metido que tenemos que tener cara triste, que tenemos que estar allí sufriendo en Semana Santa, acompañando al Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros que nos pueda hacer entrar al reino de los cielos, solamente el sacrificio de Jesús. La santidad es otra cosa. La santidad y el perfeccionamiento son para estar preparados, después que el Señor Jesucristo ha hecho todo, para entrar a la presencia del Rey el día de las bodas del Cordero. Que Él pueda sentirse orgulloso de presentar a su novia, intachable, santa, pura, justa, sin mancha, sin arruga. Entonces el que ama desea ese encuentro y entonces empieza a hacer lo necesario para vivir apartado, para cuidarse en lo que come, en lo que habla, en lo que piensa, en lo que ve, en lo que oye, en lo que hace, porque su expectativa está en estar cara a cara con su amado, con el Salvador, el que lo salvó, el que lo bendijo, el que trajo razón de ser a su vida, el que trajo eternidad a su vida. Eso es el propósito de la santificación. La santidad entonces es la preparación para estar en la presencia del Rey, porque ciertamente sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros nos preparamos por amor. Espero que este concepto se haya entendido, porque entiendo que muchos creen que, por ejemplo, la iglesia tiene que pasar por la mitad de la gran tribulación para ser santificada, para estar en condiciones. Yo humildemente no pienso eso. Yo pienso que el sacrificio de Jesús es tan grande que alcanza para que entremos. No podemos hacer nada nosotros. Lo único que podía hacernos entrar era el sacrificio de Jesús.
Por lo tanto, es de pura gracia. Es cierto, algunos, como dice, van a entrar como por fuego. Y ahí podemos decir, qué sé yo, el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, ¿no? Que él murió pagando por, digamos, los delitos que había cometido en este mundo. Pero Jesús moría por la causa por la cual él había cometido delitos, por el pecado. Y en ese momento, el ladrón reconoce que Jesús es el Rey, es el Salvador, y le pide que le permita entrar en su reino, que lo reciba en su reino. Creyó y confesó en ese momento que Jesús era el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, vas a estar conmigo en el paraíso. No se bautizó, no tuvo tiempo, no vivió en santidad, no tuvo tiempo, pero entró en la gracia que se estaba manifestando en ese momento. Por eso es importante hacer esta diferenciación. Yo creo que no hace falta que la iglesia tenga que pasar por una gran tribulación. Creo que hace falta que entendamos hoy cuál es el objetivo de la santidad, el poder encontrarnos con el Señor, y eso nos va a llevar a amar. Alguien dijo, bueno, o por las buenas o por las malas, ¿no? Como que el Señor o es por amor y lo entendemos y vamos así, o el Señor en su amor nos va a ayudar, de alguna forma a encauzarnos. Y bueno, espero que ese concepto haya sido claro. Y las otras cosas que están en este, que tienen que ver, por supuesto, pero lo que me agregó el Señor es esta primera parte que les comenté. Pero dice, el Dios de toda gracia. La gracia y la verdad se manifestaron en Cristo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La gracia y la verdad se manifestaron por Jesucristo. Estaba la ley estricta, incumplible para el ser humano, y tenían que pagar muchos animales con su sangre para expiar por un tiempo los pecados ya cometidos, pero no alcanzaba, no liberaba las conciencias de pecado y mucho menos servía para que Dios se olvidara totalmente de eso. Pero ahora la gracia, aparte de la ley, se manifestó en la persona de Jesucristo, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Es decir, Él hizo alcanzable lo inalcanzable para nosotros. Y en esa gracia estamos. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y esto también tiene que ver con el tema del proceso de la santificación. Nos llamó a su gloria eterna. Es un llamamiento único. ¿A qué nos llamó? Esto es tremendo, hermanos. Nos llamó a su gloria. Escudriñemos lo que dice Apocalipsis, veamos lo que dice Pablo. Dice que él vio y oyó cosas inefables que no le es dado poder compartir. Pero en un momento él dice, mirá, si yo me tengo que ir con Cristo es mucho mejor. Me quedo por causa de la obra, pero la verdad, estar con Cristo es muchísimo mejor. Esto lo vi escrito en una lápida en el cementerio inglés cuando fui a un entierro, y esa palabra me ministró. En la lápida estaba escrito, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y el Señor nos ha llevado, nos ha llamado. El Señor te ha llamado. Escucha bien. El Señor te ha llamado a su gloria eterna. Es por eso que a veces hay que esforzarse y pagar el precio y a veces sufrir, no para entrar, sino por causa del llamamiento. Porque nos ha llamado a su gloria. Somos herederos y coherederos con Cristo. Él ha preparado allá lugar para nosotros. Él dijo que quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Y vemos en Apocalipsis ciertas descripciones que son extraordinarias. Una ciudad de cristal, calles de oro, puertas, qué sé yo, de perlas. Esa es la gloria, y cuánto más. Las respuestas del universo que ahora nos queremos romper la cabeza para darle una explicación. Todo está en Él. Eso es lo que nos espera.
Él hizo posible que nosotros tengamos entrada a esta gloria por su sacrificio. ¿Y ahora qué nos queda? Y nos queda no quejarnos, nos queda prepararnos, aprovechar este tiempo con gozo y con alegría, con expectativa, dejar de lamentarnos y empezar a bendecir a otros, a ayudar, a orar por otros, a ministrarles, a animar a otros, dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestra miseria o pobreza o necesidad y empezar a ver el reino y empezar a vivir por el reino y prepararnos como estas novias de Esther que se ataviaban durante ese tiempo de espera para encontrarse con el rey. Esto es, hermanos, lo que nos queda por su llamamiento. Nos ha llamado a su gloria eterna. No va a terminar. Qué bueno, ¿qué les parece? Gloria a Dios, tremendo. Por lo tanto, lo demás lo descubriremos cuando estemos con Él, pero ciertamente su llamamiento es un llamamiento a su gloria eterna. Así que si tenemos que padecer, como dice aquí, padecido por un poco de tiempo, dice el versículo, habiendo padecido un poco de tiempo. Y a veces nos parece una eternidad el tiempo que nos toca sufrir ciertas cosas y parece que nunca terminaran. Sin embargo, a la luz de la eternidad, lo que nos toca vivir de padecimiento es muy poco. Y como dice Pablo, que estas tribulaciones o padecimientos producen en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. Esto se va escribiendo, como yo escribí en la reflexión, se está escribiendo con el Espíritu Santo y tu vida, esas cosas que van a contar en el cielo como peso de gloria en tu vida. Mirá, prevaleció, se aguantó, ayudó, bendijo a otros, me creyó, vio parte de mi gloria y siguió adelante. Ese peso de gloria es el que va a manifestarse allá en la eternidad y te vas a sentir complacido, complacida, porque esto que estás escribiendo ahora en tu vida, con la palabra, con la fe, con el Espíritu Santo, va a trascender. Va a trascender. Así que algunos han padecido adquiriendo experiencia en el trato de Dios. Otros están padeciendo ahora en otras partes, pero por predicar el Evangelio. A nosotros todavía no nos ha tocado lo que a otros en el mundo, por ser fieles y testigos de Cristo, le ha tocado padecer. Por eso a veces estamos tan cómodos, tan tranquilos y a veces hasta tan desagradecidos y desconformes. Porque no entendemos lo que significa el reino y padecer por causa del reino. Entonces Dios nos trata como Padre, nos enseña, amonesta y disciplina a veces, con un propósito. Y dice Hebreos 12, 10 al 11, y aquellos, o sea nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que este ejercicio de prueba, de santificación, no es para entrar, es para participar de esa gloria, para estar listos cuando el Señor venga, para que nuestra mente no esté aferrada a las cosas del mundo, esto, aquello, mi propiedad, lo otro, lo de más allá, lo que me es justo, lo que me corresponde. No, que estemos despojados de todo esto y preparados. Hay planes de la ONU para el mundo para el 2030. Entre ellos una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno y otras cosas más. No digo que dentro de 10 años esto va a ser así, porque el Señor puede cambiar las cosas. Se ha frustrado los planes de sus enemigos muchas veces y ha estirado los plazos. Pero puede venir esta noche el Señor Jesucristo. O puede venir mañana. O puede venir en la semana que viene. O capaz que venga el martes y el miércoles, cuando empezaba la próxima restricción de la cuarentena, no tengamos que padecerla.
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. Como dije, algunos entran al reino como por fuego, dice Pablo. Y yo lo pienso de dos maneras. Uno, escapando de las llamas del infierno, ¿no? Y otros, purificándose, en el último momento de su vida. Por eso, muchas veces, nuestro pastor, el pastor Comas, nos decía que a veces la enfermedad es una prolongación de su misericordia para algunos. A veces esas enfermedades que se alargan, esos cánceres que golpean duramente y repentinamente la puerta de las personas, es para decirles: llegó tu tiempo, arregla tus cosas, arrepentite, este es el momento y no va a haber otro, no hay otra oportunidad. Y nosotros vemos y enseguida queremos a veces hasta orar, y está bien, por sanidad, pero está bien. Pero quiero decirles, hermanos, que a veces la enfermedad, o tal vez esta pandemia para muchos, es la gracia y la misericordia de Dios para que tengan tiempo antes de partir, de arrepentirse y de entrar en el reino de los cielos. Así que todo es para aprovechar, nada es para desechar cuando viene de parte de Dios. Después dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él está poniendo la mano en tu vida. Él está trabajando en tu vida. Y quiero decirte que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta que Él venga, hasta el día de Jesucristo. Y quiero decirte que Él no terminó contigo todavía. Sigue y seguirá hasta que Él venga. Por eso dice Él mismo. Qué privilegio que Dios mismo tenga la deferencia de venir a atenderme a mí, para tratarme, perfeccionarme. Él va a perfeccionar la obra que empezó en tu vida. Así que no te quedes solamente con el día de la salvación. Anda más allá. Anda más allá, porque no terminó la obra para santificación, para prepararte para el encuentro. Estamos bajo el paraguas de la salvación, de la gracia. Afirme, bases sólidas, raíces profundas. Dice Efesios 3, 16, 17, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria lo que ustedes necesitan. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para fortalecerte. Quiere decir que si necesitas fortaleza, anda a buscar de la presencia del Señor, porque Él la va a dar. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, agarrados y cimentados en amor, ¿vieron? En amor, no en juicio, en castigo, en amor, sean plenamente capaces de entender la altura, la profundidad, el ancho del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por último dice: les establezca, definitivamente establecido en el reino de los cielos. Muchos han gustado de la gracia del Señor y también han trabajado para su obra, han hecho muchas actividades. Pero hoy vemos a muchas personas que han trabajado tanto que no están en el reino, que no permanecen, que ni siquiera están en la iglesia. Y uno se pregunta: ¿qué pasó ahí? Entró en una organización de actividades, de cosas maravillosas, y no tuvo el tiempo para tener comunión íntima con su Señor y Salvador. Y entonces, claro, las actividades lo empezaron a desgastar, lo enfriaron, lo apagaron. Y los estímulos del mundo lo llevaron a apartarse, porque nunca conoció como tuvo que conocer a su Salvador. No se pudo establecer. Y yo veo que en muchos lugares viene alguien nuevo y enseguida lo toman para servir, porque eso lo va a ayudar eso no lo va a ayudar a nada. Probablemente lo desgaste, si no él tiene una comprensión, una comunión, un conocimiento profundo de su Salvador. Y entonces, claro, después vemos que ni siquiera están en el camino. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? El Señor desea que nos establezcamos definitivamente en su reino. Algunos están orillando el campamento, entran y salen.
pero nunca han establecido su tienda adentro del reino de los cielos. Y este es el deseo de Dios, que nos establezcamos definitivamente en su reino, porque Él ha prometido que los que están en la palma de su mano nunca serán arrebatados de ella. Así que, hermanos, les leo este versículo del comienzo. Mas el Dios de toda gracia, que no llamó nada menos que a su gloria eterna en Jesucristo, no por otro medio, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podemos decir amén?